Bueno, entonces ahora sí vamos a la palabra del Señor. Gracias al Señor porque también la salud de este servidor se ha recuperado, confiando en el Señor, ahora sí definitivamente. Y hemos estado resolviendo esta pregunta. La pregunta que hemos resuelto en los últimos 4 estudios es: ¿existen las maldiciones generacionales? ¿Existen las maldiciones generacionales? Bueno, leímos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde el Señor habla contra la creación de imágenes y dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces de allí surgió una doctrina que se metió a la iglesia cristiana y que se ha conocido como la doctrina de las maldiciones generacionales, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Cuál es el problema? Que hay que terminar de leer el texto. Y el texto dice: y hago misericordia a millares. Y en Deuteronomio capítulo 7 dice: hasta por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es el segundo mandamiento, ¿no? Entonces, estamos resolviendo en esta parte final, ya hemos trasegado todo esto acerca y hemos comprobado por la Biblia que para un hijo de Dios no existen las maldiciones generacionales. Por tanto, un hijo de Dios no debe ir a una ritual de oración para cortarle maldiciones generacionales, no lo debe hacer. Pero ¿por qué muchas personas se sienten presas de las circunstancias? Porque nosotros mismos nos atamos con lo que creemos y con lo que confesamos. Porque uno escucha a la mamá decirle al hijo: es que es igualítico al papá, es que es igualítica a la mamá. Y además porque cuando uno hace cosas que no son adecuadas en la casa, los hijos aprenden a hacerlas. Entonces también se aprende por el ejemplo. Y en esta parte final, para entender si los hijos de Dios somos o no sujetos a estas maldiciones, entonces definimos que el cristiano nunca será presa de maldición. ¿Por qué? Porque la oferta de bendición que Dios hace en el mismo Éxodo 25, la oferta de bendición que Dios hace a sus hijos se impone a la posibilidad de ser objeto de maldición. Es decir, la oferta de bendición es mucho más grande y mucho más poderosa que la sentencia de maldición. Pero también en el último estudio anotamos que todo creyente debe comprender algunas verdades. Todo hijo de Dios debe comprender algunas verdades que le ayuden a superar la situación cuando se siente atrapado en circunstancias difíciles que no entiende. Y que lo lleva a pensar que si acaso es una maldición, y no falta el líder religioso que le diga: eso es una maldición. Porque es un hecho real. Los hijos de Dios muchas veces nos sentimos atrapados en circunstancias. Circunstancias que a lo mejor tuvo papá, tuvo mamá, o tuvo el abuelo o el bisabuelo. Y nos sentimos atrapados. Entonces hay varias cosas que debemos reconocer. ¿Para qué? Para que, sabiendo que no, para un hijo de Dios no existen las maldiciones generacionales, comprendamos que es lo que pasa en esos momentos cuando nos sentimos atrapados. Oremos un momento. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de abordar tu palabra ahora. Gracias porque nos concedes la bendición de acercarnos a ti y hallar respuestas a nuestras más grandes inquietudes. Habla a tu pueblo
porque tu pueblo necesita. Pero primero habla a este siervo porque lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que dijimos que debemos entender, es un breve repaso, es que nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nacimos muertos. El rey David decía: he aquí, en pecado he sido engendrado, en maldad he sido engendrado y en pecado me concibió mi madre. Y algunos teólogos se ponen a imaginar, eso es que seguro es que no era hijo legítimo. Y por eso cuando el profeta Samuel llegó a nombrar rey, entonces no lo llamaron a la mesa. Eso es imaginar, eso no lo dice la Biblia, hermanos. Es pura imaginación. Pero lo que sí dice la Biblia es que en Adán todos mueren. Lo que sí dice la Biblia es que por el pecado de Adán toda la raza humana fue manchada. Eso sí lo dice la Biblia. Y eso le da sentido a la frase entonces cuando el salmista dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De allí salió una doctrina errada de la Iglesia Católica Romana que dice que entonces la persona está en pecado y que si no se bautiza entonces se va al infierno, y por eso bautizan los niños, que es una doctrina que no está en la Biblia. Y entonces la pregunta que surge es: ¿y qué pasa con el feto que es abortado? Bueno, no voy a entrar en esa parte, ¿no? Pero lo único que sé es que la Biblia no dice aquello que se inventaron los hombres. Y debemos corregir, no para irnos en contra de una iglesia, ni más faltaba, porque de eso no se trata. Se trata de que entendamos las Escrituras para que caminemos en las Escrituras. Porque cuando caminamos en las Escrituras, caminamos en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 leímos en esta ocasión: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Jesús Cristo. Yeshua HaMashiach en hebreo, Jesús Cristo en griego. Significa Jesús el ungido de Dios. La segunda cosa que aprendimos es que nuestro corazón se inclina por naturaleza al mal, porque somos hijos de Adán. Entonces Génesis 6:5 dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esto fue antes del diluvio, ¿no? Porque el versículo que dice: y le dolió al Señor en su corazón haber hecho al hombre. Bueno, el hombre de continuo en su naturaleza tiende al mal. Entonces no es cierto que existen los angelitos. Cuando vemos un bebé y decimos: este es un angelito. No, no es un angelito. Toda persona por naturaleza tiende al mal. La otra cosa que aprendimos es que necesitamos nacer de nuevo. Juan 3:3 le dice Jesús a un hombre que era doctor en la ley, le dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nacimos muertos de nuestros delitos y pecados, si nuestro corazón se inclina al mal, entonces ¿qué necesitamos? Nacer de nuevo para que cambie nuestra naturaleza y dejemos de estar mirando hacia el mal siempre y de alguna forma miremos al bien. Que aunque a todos nos ha quedado grande, hay un Dios en el cielo que siempre tiene su mano tendida para levantarnos y hacernos caminar hacia el bien. La cuarta cosa que aprendimos es que nuestra nueva naturaleza, entonces, esa ya no se inclina al pecado. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora la pregunta: ¿usted peca? Yo también. ¿Por qué somos sin pecado?
Por dos razones. La primera, la única que es válida, porque alguien pagó la deuda que teníamos por el pecado. Porque Dios no le rebaja el pecado a nadie, dejaría de ser Dios si le rebaja el pecado a alguien. Dios no puede ser injusto. Dios puso a su Hijo para que pagara lo que usted y yo no pudimos pagar. Y la segunda razón por qué en nuestra nueva naturaleza no nos inclinamos al pecado, porque es transformada nuestra conciencia. Y al ser transformada nuestra conciencia, aunque pecamos, ya el pecado nos sabe terrible, porque sentimos que hemos defraudado a nuestro Dios, que hemos faltado a nuestro Dios, y entonces hacemos como el niño cuando se cae, nos levantamos rapidito y seguimos para adelante. Porque ya, aunque nuestra carne nos ala hacia el mal, nuestro espíritu se inclina hacia el bien. Ahora, hay una cosa que hay que revisar, y es que muchas veces nuestro espíritu no jala hacia el bien, y es porque no lo alimentamos. ¿Recuerda cuando dijimos que la parte de nuestra vida, de nuestro ser que más alimenta es la que se impone? Y la pregunta es, ¿qué se impone en su vida, la carne o el espíritu? Cuando no alimentamos el espíritu y alimentamos mucho la carne, entonces la carne termina imponiéndose. Pero cuando alimentamos el espíritu que es superior a la carne, domina la carne. Y por eso, aunque pecamos, no vivimos en el pecado. ¿Me hice entender? La quinta cosa, si eso nos ha pasado, si nuestra nueva naturaleza no se inclina al pecado, entonces las cosas viejas pasaron. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, todos se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los pensamientos, las intenciones, las tendencias viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora tendemos al bien, aunque nos cuesta, aunque nuestra carne se nos atraviesa. Hay alguien perfecto que pagó, ese nos tiende la mano, ese nos levanta y ese nos lleva hacia la santificación. Amén. El número 6. Si las cosas viejas pasaron, pero resulta que muchas veces nos vemos envueltos en pecados, entonces tenemos una responsabilidad. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué nos toca? Examinarnos y negarnos. Hacer continuos repasos. ¿Saben cómo crecen las empresas? Corrigiendo continuamente lo que no se está haciendo bien. ¿Sabe cómo crecen los hijos de Dios? Corrigiendo continuamente lo que no está haciendo bien. Si hay una nueva naturaleza, si las cosas viejas pasaron, si todas son hechas nuevas, ¿por qué tantas veces terminamos haciendo las malas? Porque no estamos pendientes de revisar, de evaluar y de enderezar nuestro camino. Debemos hacerlo. Bueno, entonces continuamos con esta lista. Pero déjeme decir que si hay luz en nuestra vida, eso se nota. Si está la verdad en nosotros, eso se nota en cómo reaccionamos a los desafíos que el mundo pone a nuestra fe en la calle. Si nosotros andamos en luz, si somos iluminados, si hemos conocido la verdad, si somos libres de pecado, si somos nueva criatura, si las cosas viejas pasaron, eso deja una evidencia en cómo reaccionamos a las cosas, a los desafíos que el mundo nos impone, sobre todo cuando estamos en la calle. Porque tenemos un problema serio. Los cristianos muchas veces son uno en la iglesia, en la reunión del domingo, mucha risita, mucha alegría, mucho gozo. Y cuando sale a la calle, reniega, insulta,
se queja. Se queja de todo. La pasa diciendo que es que este país se lo tiraron fue por allá en la época del Frente Nacional y no sé qué, si usted supiera. Eso dicen los abuelos, ¿no? Los jóvenes no saben de eso. Es que el país se lo tiraron fue allá en el Frente Nacional. Otros, los más jóvenes dicen, no, este país se lo tiró fue Uribe. Y otros están diciendo, no, este país se lo está tirando Petro. No, este país lo está dañando la actitud de los hijos de Dios que no quieren buscar al Señor para seguir sus órdenes. Porque no se le puede pedir a un espino que dé frutas buenas, pero a los árboles de buen fruto sí se les puede pedir que den buenos frutos. Así que la responsabilidad no es del presidente de la República, debiera ser de él, pero como no es un hijo de Dios, no es de él, es de los hijos de Dios. Si no lo hacemos así, si no se refleja en la calle lo que somos en esencia, seremos uno en la iglesia y seremos otro en la calle. ¿Y sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Y es triste cuando un cristiano se vuelve hipócrita, porque de frente sonríe y de espaldas echa veneno. Es negarse a sí mismo, es tomar la cruz y es seguir los pasos del Señor. ¿Por qué tenemos que negarnos? Porque cuando alguien nos insulta en la calle, la carne nos impulsa a insultar. ¿O eso no le pasa sino al pastor? ¿A usted no le pasa? Una vez llegamos a una convención nacional de pastores y venía un pastor muy respetable en nuestra iglesia con la mano vendada, ya viejito. ¿Y eso qué le pasó? Dijo, pues les confieso mi carnalidad. Me insultaron, no sé qué, y me bajé y le pegué al tipo que me iba a robar un espejo y no sé qué, y me descompuse la mano. ¿Cierto que les pasa? Que si va conduciendo por la calle, cerró sin querer a alguien y ese alguien le dijo, usted es un feo, le dan ganas de contestarle, usted es un doble feo. ¿Cierto que sí? Bueno, aquí es donde tiene que funcionar el tomar la cruz. Porque si hay algo hermoso, satisfactorio, es que usted sienta que le insultaron y que usted no se dejó seducir por el insulto. Que en vez de contestarle como se acostumbra a contestarle, sonríe y le dice, discúlpeme, no fue mi intención. El otro se fue ardido porque no lo pudo enojar y usted se fue feliz porque pudo vencer. Bendito sea el Señor que nos da el poder para vencer. Amén. Número 7. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer morir? El apego por las cosas de este mundo. No tenemos que ser como robots que replican lo que otros hacen. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Debemos hacer morir todo apego por las cosas de este mundo, por las cosas terrenales. Usualmente tenemos muchas cosas a las cuales nos aferramos y nos llevan hasta rechazar las órdenes del Señor. El Señor dice es por aquí, pero nosotros decimos es que a mí me gusta por aquí y usted me tiene que patrocinar. Así como hacen los niños. ¿Sabe por qué salen malcriados los niños de ahora? Porque las mamás y los papás no los corrigen, no les enseñan. Porque cuando nosotros íbamos a la escuela y llevábamos una nota fea a la casa, a nosotros nos daban fuete. Pero ahora el papá le pega al profesor si pudiera, si un hijo le lleva una mala nota a la casa. ¿Cierto, profesores? No voy a decir que todos los profesores son unos santos, pero también tienen que corregir muchas cosas. Pero es muy triste que a uno le manden un hijo para que lo enseñe y uno no tenga autoridad de enseñarle.
Es muy triste. Esta semana le metieron 4 años de cárcel a la mujer que mordió a un policía en Medellín. Y no falta el que dijera, ¿por un mordisco? Como le dije una vez a mis hijos, es que al policía no se le tira un ping-pong, porque está puesto para hacer valer la autoridad. Y si él es el que no sirve, la sociedad lo debe condenar para que lo cambien. Pero no le corresponde a la sociedad controvertir la autoridad. ¿Están de acuerdo los hijos de Dios? Si no, les toca cambiar de iglesia. Porque en esta iglesia se predica que los hijos de Dios aprendemos de autoridad, nos sometemos a autoridad y reconocemos la autoridad. Por eso, si me encuentro al peor de los presidentes o expresidentes de Colombia, mi saludo siempre será: señor presidente. Nunca será de otra forma. Aquí tenemos una lista de costumbres que debemos eliminar de nuestro gusto, en el texto que leímos, ¿no? Quiten sus ojos de toda avaricia, quiten sus ojos de toda maledicencia, quiten sus ojos de toda idolatría, quiten sus ojos de la fornicación, quiten sus ojos. Bueno, pero es que a mí me gusta. Ah, bueno, está alimentando la carne. No le voy a discutir si es una nueva criatura, pero no se está alimentando adecuadamente. Y por eso termina envuelto en lo que después le va a causar dolor. Cuando el Señor manda a hacer morir estas cosas, quiere decir rechazarlas sin ninguna contemplación. Esta semana mi esposa estaba enseñando a las damas acerca de perdonar. Y ella me decía, pero ¿cómo voy a enseñar si a mí me cuesta? Pero es una orden de Dios. Pero Señor, es que usted no sabe lo que Él me hizo. Y Él le va a responder, pero yo sí sé lo que le hicieron a mi hijo en su nombre. Porque Él lo hizo para redimirnos, para que no fuéramos esclavos de esas cosas. Idolatría no es solamente tallar una imagen e inclinarse a ella y honrarla. Cometemos idolatría cuando somos capaces de cambiar a Dios por algo o por alguien. Cuando somos capaces de pelear con Dios por algo o por alguien. Cuando le da fiebre a nuestro hijo, a nuestra hija y le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Esto es idolatría. Cuando somos capaces de cambiar al Señor por algo o por alguien que nos parece demasiado importante. Recuerdan que llegó un hombre muy rico, joven, y le dice al Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él que le dijo, ¿sabe los mandamientos? Y él que contestó, ¿recuerdan? Desde pequeñito mi papito me los enseñó. Y sí que era cierto, porque los judíos acostumbraban a enseñar a sus hijos estas cosas. Pero luego Jesús se dio cuenta que este hombre, aunque tenía buena intención, se había convertido en un religioso de solo estuche. Y le dice, te falta una cosa, tienes que desprenderte de aquello que amas por encima del Señor. Así que le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué contestó aquel rico? Se le fue la mano, maestro. Hasta allá no me le aguanto. Usted no sabe cuánto me costó trasnocharme, cómo se me cayó el pelo trasnochando para hacer este capital. El que no se niega a sí mismo y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esa palabra está viva hoy para los hijos de Dios. Todo aquello que nos impulsa a faltar a las órdenes del Señor son idolatría. Por eso la ira es idolatría, porque uno se enoja cuando siente que están siendo abusivos con uno. Es decir, cuando uno siente que uno es intocable.
Hoy tenemos el privilegio de pastorear una iglesia que es muy decente, pero hemos trabajado en lugares donde hay gente que lo insulta a uno. Nos han amenazado de muerte. Y mi esposa sabe que mis músculos no se hicieron gratis y ella a veces como que le gustaría que yo resolviera de otra forma. Y yo no estoy hablando mal de ella, lo que pasa es que esa es la humanidad, ¿no? Y alguna vez tuve que responder negándome a mí mismo, nosotros no somos intocables. Nosotros no somos intocables. El amor por las cosas que nos llevan al desorden carnal es idolatría, porque es vivir para amar nuestros propios deseos, porque es sentirnos con la autoridad de dar las órdenes y entonces nos negamos a las órdenes del Señor. No vivimos por las órdenes del Señor, sino que seguimos las órdenes o los pedidos de nuestra carne. Aunque somos nuevas criaturas, el cuerpo carnal en que vivimos nos induce a pecar todos los días. ¿A usted le pasa? ¿Sí le pasa? ¿Alguna vez se ha sentido tentado a quedarse con las vueltas que le dieron de más? ¿Alguna vez ha dicho gracias al Señor me dieron de más y con eso tengo para el pasaje de regreso? El problema no es si le hace falta para el pasaje de regreso, el problema es resolver el regreso es del Señor. Pero nosotros debemos actuar con sana conciencia. Esa es la lucha diaria de los hijos de Dios. Ahora, hoy hay una tendencia a las personas, incluso hijos de Dios, a adorarse a sí mismos. Hay miles de personas que la pasan, los espejos cada vez son más grandes en la casa, ¿no? Para ver qué efecto está produciendo el gimnasio en las chocolatinas. Yo no estoy juzgando a quien va a un gimnasio, ni más faltaba, porque el cuerpo hay que cuidarlo, pero no se vuelve esclavo de su cuerpo. No se vuelve esclavo de su cuerpo porque es idolatría. Hay personas que quisieran ver músculos hasta en sus uñas y en sus cabellos. Por eso se obsesionan a veces tanto que terminan con sus cuerpos deformes y todavía quieren más, y como el gimnasio no les da más, entonces van a los esteroides. Ningún cristiano tiene por qué usar esteroides, hermano. Ninguno. Bueno, si el gimnasio no hace efectos en las pestañas, entonces la solución está, ¿no? Para eso existe la crin de caballo y se agrandan. No estoy diciendo que no haga algunas cosas de esta, lo que estoy diciendo es no se vuelve esclavo de su cuerpo. Eso que llaman metrosexualidad es idolatría, es culto al cuerpo. Hay personas que dejaron la universidad o el colegio, no tienen ni idea dónde están parados, pero facturan con su cuerpo en las redes sociales. Un cristiano no necesita hacer eso. Esos son ídolos de papel. Esas cosas se las inventaron para idiotizar a las personas y hacer que no sirvan para nada. Y hay tontos que pagan por sentirse miserables de no tener un cuerpo así. Porque pagan. Siguen a estas personas. Y cada vez que las miran se sienten miserables, pero se sienten, yo no sé, como que les satisface sentirse miserables. No se trata de no cuidarnos, ni más faltaba, porque acabar con el cuerpo por los excesos también es idolatría. Se trata de vivir mesurados, de que nunca nada ni nadie ocupe el lugar que le pertenece al Señor. Número 8. Debemos saber que Dios produce el querer y el hacer. En Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce el querer y el hacer en su vida y en mi vida? Entonces no seamos crecidos, no es ninguno de nosotros, es Dios. Pero Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a Él, yo cenaré con Él y Él conmigo. Dicho de otra manera, yo le daré ganas de caminar conmigo. Yo le daré el querer por el hacer, para que camine conmigo. Cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, todo intento resulta inútil. ¿Usted ha fracasado? ¿Qué le pasa a uno cuando intenta hacer algo y no lo hace, sino que se cae? ¿Qué le pasa? Se frustra, ¿cierto? Y los que sabemos qué es el vicio, sabemos que cuando uno intenta hacer algo y se cae, siempre termina más abajo que donde estaba antes. Porque decepcionarse de uno mismo lo lleva a hundirse más. Cuando sentimos que lo intentamos y fracasamos, nos decepcionamos de nosotros mismos y nos frustramos. ¿Le ha pasado? Y es cuando el diablo le manda para un demonio que habla bien pasito, que usted ni se da cuenta, y le dice: yo le dije, eso era para el hermano fulano, que ese sí es bueno. El hermano Alberto, que ese está allá de juiciosito con su saco cada 8 días. Él sí. Usted no. Y no falta el que escuche esas mentiras y diga: de verdad, yo soy un fracaso. Con razón mi vecina me decía cuando me venía: vecino, no le haga morcillas al diablo. Sí, yo sé que en la costa no saben qué es eso. Es: ¿para qué va a la iglesia como un santo si aquí en la casa usted es una fiera? ¿Para qué va allá a rezar muy bonito si cuando sale de allá hace totalmente lo contrario? ¿Tienen razón? No. Porque un hijo de Dios, aunque es débil, aunque es frágil y tantas veces rebelde, siempre tendrá la mano del Señor tendida para levantarle. Si se niega a tomarla, terminará hundido, pero si la toma, se levantará y siempre irá hacia adelante. ¿También ha sentido que eso le pasa? Eso pasa cuando alimentamos el Espíritu. La Biblia manda ocuparnos en nuestra salvación, pero luego dice: pero no se les olvide que el que produce el querer por el hacer es Dios. Es el Señor quien nos forma, quien nos equipa, quien nos da el poder para realizar su voluntad en nosotros. No es usted el que la realiza. Es su obligación hacerlo, pero es el poder de Dios quien lo hace. Por eso es que la salvación es por fe, porque no miramos a nuestras obras sino a las obras de Cristo. Y cuando miramos continuamente a las obras de Cristo, siempre tenemos razones para levantarnos y seguir adelante, porque Él nunca falló. Y si nunca falló y se puso en mi lugar, Dios no me ve a través de mis obras, sino a través de las de su Hijo. ¿Me hago entender? Por eso usted nunca debe desmayar. Si le pisan los callos en la iglesia, aprende paciencia, pero no tiene razones para irse. Si le defrauda a alguien de su propia familia, tiene razones para humillarse delante de Dios para que le levante, pero no razones para levantar su mano contra su hermano. Porque hay una orden de perdonar. Vivir procurando hacer las cosas en nuestras fuerzas es arrogancia. Cuando uno quiere hacer las cosas con sus propias fuerzas, es como si le dijera al Señor: quítate que yo puedo solo. Eso es idolatría, porque es rechazar al Señor para pretender ser autosuficientes, y el único autosuficiente es el Señor. Es decir, es querer bajar al Señor de su trono para sentarnos en Él a dar las órdenes por nuestra propia cuenta. Por eso el mejor lugar de un hijo de Dios es humillado en la presencia del Señor.
Ese es el mejor lugar para un hijo de Dios. Número 9. Juan 8:36 dice: tengamos certeza de que en Cristo somos realmente libres. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si soy libre por Cristo, ya no soy esclavo, soy verdaderamente libres. El texto de Éxodo 25 que leímos, el texto dice que el Señor castiga la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Ese texto no me condena a pagar por lo malo que hicieron mis antepasados, porque el versículo siguiente declara que el Señor hace misericordias a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y entonces el apóstol Pablo añade estas expresiones hermosas, Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, porque debemos morir. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted cree que esto es verdad? Entonces, ¿por qué se siente huérfano tantas veces? ¿Por qué se quiere volver atrás porque siente que no es capaz? Si es que no depende de usted, depende del que lo amó y se entregó para pagar la deuda que usted no pudo pagar. No depende de que usted pueda, depende de que Él pudo. Necesita abrir su corazón y decirle sinceramente: Señor, es que yo no pude, me quedó grande, recógeme, porque no soy capaz. ¿Y sabe qué hace Él? Lo recoge. Porque eran las palabras que estaba hacía rato esperando escuchar. Lógicamente, quien vive en pecado pagará consecuencias. Por eso se anuncia castigo a los que aborrecen al Señor. No hay excepción. El castigo del Padre será el del Hijo cuando aborrecen al Señor. Porque regularmente transitan la misma senda, entonces el castigo será el mismo, ¿no? El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Pero si usted camina con el Señor, para usted hay misericordia sin límites. Porque usted no va al cielo porque es bueno, sino porque el bueno pagó por usted. Usted no va al cielo porque se libró de sus pecados, sino porque alguien pagó por sus pecados. Por eso nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Somos de Él. Nos amó con amor eterno. Nunca nos desampara. Escuche esto: usted y yo no somos benditos por nuestros padres. Somos benditos porque el que lo dio todo para salvarnos no nos dejará jamás. No importa si su papá, si su mamá le maldijo, si el que puede bendecir le bendijo, usted es bendito. Los santos no tenemos maldiciones generacionales ni bendiciones generacionales. Cada quien tiene su propia historia con el Señor. Cada quien escribe su historia por su fe delante del Señor, porque el alma que pecare morirá, pero aquel que ama al Señor y guarda sus mandamientos alcanzará misericordia hasta por 1000 generaciones. Un abrazo, que Dios les bendiga. Vamos a orar un momento. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de escudriñar tu palabra, porque has sido fiel, nos has bendecido tanto. Bendice a tu pueblo con la fe, para que nunca nos sintamos frustrados, ni caídos, ni hundidos, sino que siempre nos levantemos y vayamos adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a todos. Dios los bendiga.